Buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a dar gracias a Dios. Saludamos a todo aquel que nos vea en este video. Aquí desde Pasadena vamos a dar inicio a la meditación de esta tarde. Es necesario que busquemos, que nos conectemos con Dios no solo a esta hora, sino todo el día. Vamos a poner en las manos de Dios esta meditación de su bendita palabra y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Padre, venimos delante de tu presencia en esta tarde. Te damos gracias, bendito Señor. Gracias porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres poderoso, Señor. Nos has dado la salvación y la vida eterna por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria y la alabanza. Gracias por la salud que nos das, Señor. Gracias por un día más que nos prestaste, Señor. Gracias, Padre, porque no hay tanto que queremos agradecerte, Dios. No hay palabras para decirte cuán agradecido me encuentro contigo, Señor, por todo lo maravilloso que eres, Señor. Padre, hasta allá, Señor, hasta donde se encuentren todas aquellas personas enfermas, Dios, por esta pandemia o lo que sea, cualquier enfermedad, Señor, en los hospitales, Señor. Esa es la oración diaria, Señor, porque hay tanta necesidad por esas personas, Señor. Gracias porque tú nos mantienes a nosotros sanos y salvos, Señor. Pero hay personas que están sufriendo, Señor. Por ellas te clamamos y te pedimos misericordia en esta tarde, Dios. Y te pedimos, Señor, que seas tú obrando en la vida de cada uno de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, enviamos sanidad a esos hospitales en todo el mundo, Señor. Gracias, bendito Señor, porque tú nos diste esa autoridad para poder hacerlo, Señor. Para poder decir tu palabra, Señor, y tu palabra es la que hace la obra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que guardes, Señor, a los médicos, a los enfermeros, a las enfermeras, a las personas que hacen la limpieza, Señor, guárdalos, Señor. Acuérdate, Señor, que ellos tienen sus familias, Señor, y mucha gente está trabajando porque tienen el deseo de hacerlo y porque están obligadas a trabajar, Señor. O algunos, Señor, son trabajos esenciales que se necesitan los doctores, se necesitan los médicos, se necesitan las enfermeras, Señor, se necesitan los enfermeros, Dios, la CNA, Señor. Te lo ruego que lo guardes en el nombre de Cristo Jesús. También te ponemos en tus manos en todo el mundo, Señor. Que guardes, que levantes a esa gente, que les ayudes a salir. Gracias te doy por España, que ya está reabriendo, Señor. Por Italia también, Señor, volver a la normalidad, dicen, pero no, Señor. Nada va a cambiar, todo está igual, Señor. Las cosas, Señor, están diciendo que van a haber tantos muertos en el mes de julio, Señor, pero confiamos en ti, Señor, en tu palabra, en tu amor y tu misericordia, Señor, que tú vas a guiar, Señor, a estos médicos, a estos científicos a encontrar una solución, una cura, Señor. Si es que tú no apareces, Señor, en las nubes para llevarte a tu iglesia, Señor. Te ruego por nuestros familiares, nuestros hijos y nuestras hijas, por nuestros hermanos en la carne y hermanas en la carne, Señor, los sobrinos también, Señor. Alcanza a todo aquel que no ha sido alcanzado, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ponemos en tus manos esta meditación en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, sé tú nuestro Maestro y enséñanos y guíanos a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es la segunda parte del capítulo 3 del libro de Romanos, que empezamos a estudiar el día de antier. Y nos quedamos en el capítulo 3, en el verso 9. Y vamos a continuar ahí, del 9 en adelante. Dice, ¿qué pues? La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos juzgado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado.
como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos, abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Si se da cuenta, la misma bendita palabra de Dios que tenemos en este libro sagrado nos dice de todo lo que Dios ha venido tratando con la humanidad a través de los siglos, desde el principio, desde la caída de Adán. Él, cuando el hombre le falló, inmediatamente tenía el plan ya el Señor, y en el capítulo 3:15 da la promesa. Y fíjese que dice aquí la culpabilidad de todos en el 3:9. A esta altura de su argumentación, después de haber acusado a la humanidad entera, a los gentiles en particular y a los judíos en forma específica, Pablo vuelve a su tesis inicial: todos son culpables. Todos. No hay ni uno. Por eso dice, todos están bajo pecado, en el 1 y el 2, en el capítulo 1 y 2. Pablo ha mostrado que todos, judíos y gentiles, están bajo la servidumbre del pecado. En el capítulo 3, del 9 al 18, explica por qué. Enseña que todos tienen una naturaleza pecaminosa que los incita al pecado y a la maldad. ¿Qué respuesta? Imagínense. ¿A qué conclusión llegamos? Pregunta. ¿Acaso los judíos son mejores? ¿Somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto judíos como gentiles están bajo pecado en el 3:9. ¿Qué clase de pecado para identificarlo? Pablo usa la palabra hamartía, siguiendo el contexto y su enseñanza sobre el pecado de los gentiles contra la conciencia en una conducta que no se conforma con una norma moral, y el pecado de los judíos contra la ley. Se podría esperar que Pablo identificara el pecado de todos como anomía o ilegibilidad, pero ese concepto sería demasiado legalista. No que fuera incorrecto, de ninguna manera, solo que sería muy específico. El pecado de la humanidad, según Pablo, abarca más, mucho más que la transgresión de la ley. Afecta al dador de la ley. Porque ¿quién fue el que dio la ley? Fue Dios.
Y Dios dio sus leyes, pero nadie quiso oír ni obedecerla. Nadie quiso hacerla. Nadie se preocupó por cumplirla. ¿Ah? Pablo ya se refirió al pecado como rechazo a Dios. ¿Sí? Como rechazo a Dios. Que el ser humano autosuficiente y orgulloso comete a pesar de haber conocido a Dios. Había dicho, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. En Romanos 1:21. En ese contexto, el pecado de la humanidad es una actitud egoísta que se desvía hacia el camino contrario a Dios. Un acto de rebeldía individual, un estado de rebelión en el que participa toda la humanidad. Poco más adelante en la carta Pablo dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a todos, a toda la humanidad, porque todos pecaron. Según Romanos capítulo 5, verso 12. Porque Adán Dios lo creó eterno. Él no iba a morir. ¿Ah? Sí, pero por culpa de que... Ahora, el pecado es una actitud de rebeldía contra Dios que lleva hacia una, dice bien, hacia una prueba. El pecado es una que nos lleva hacia la muerte eterna. La prueba de las Escrituras en el capítulo 3, verso 10 al 18, todos son pecadores, ya lo ha dicho Pablo, con pruebas naturales, pruebas de la conciencia y pruebas de la ley. Ahora agrega la prueba de la Escritura, como está escrito, dice en el 3:10. En la primera parte que dice, no hay justo ni uno. Pero muchos malinterpretan esto y agarran esa parte de la Biblia para decir que ninguno es justo. Nadie es justo. Y hasta predican que no hay ni un justo. Pero óigame una cosa. La Biblia dice aquí, cuando Pablo condena a los judíos y a los gentiles, en la carta de Romanos, está diciendo que ni los judíos tienen un apartado ahí en el cielo. Y aunque tenían ventajas, tenían la ventaja de que les habían dado a ellos el honor de la palabra. Y los gentiles que vinieron, porque Dios le prometió a Abraham, y ahí lo van a ver más adelante. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias, de la tierra. Y esa bendición la alcanzamos y se cumple allá en el libro de Gálatas. ¿Ah? En el 2:14 de Gálatas. A ver, búsquelo para que se dé cuenta. Si no, para corregirlo, pero yo le digo, en el libro de Gálatas, dice, para que la bendición de Abraham, dice ahí. ¿Cómo dice? A ver, estudiosos de la Biblia. (3:14), perdón. Gálatas 3:14. Ajá. ¿Para que en quién? El 3:14. Aquí está. Para que en Cristo Jesús la bendición de quién? De Abraham
alcanzase a los gentiles a fin de que por ¿la fe en quién? En Jesús, el Hijo de Dios, recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Ah? Es lo que Pablo les está haciendo ver. Pero fíjense que cuando dice, no hay un solo justo, porque Cristo, cuando Él está hablando de la ley, porque al principio del capítulo 3 Él mismo dice, hablo a los de la ley. Pero vamos a seguir estudiando para entenderlo mejor. Dice aquí, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda ni busque a Dios. Todos se han descarriado a una y se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni uno solo. En el 3, 11 y 12. El Salmo 14. Miren lo que dice el Salmo 14. En el Salmo 14, 3 y 1. Salmo 14, 1 al 3. Ajá. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ajá. No hay quien haga el bien. Y es lo mismo que Pablo les está diciendo. Por eso hay que estudiar, hay que estudiar la Biblia. Vuelvo a repetir y vuelvo a recalcar en cada mensaje que yo pueda subir y pueda dar. Eso siempre lo voy a estar recalcando. Tenemos que ser leedores, tenemos que ser conocedores y tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Dice en el 14:3, 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se da cuenta? Por eso este estudio o esta meditación que estamos teniendo tiene muchos textos del Antiguo Testamento que hay que leerlos para darnos cuenta y entender mejor la bendita palabra de Dios. Sobre la palabra es engañosa. Cita los salmos, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Según Romanos capítulo 13 y el Salmo 5:9. En el Salmo 5:9 dice de esta manera: porque en la boca de ellos, no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Veneno de víbora hay en sus labios. En el Salmo 140. Salmo 140. Salmo 140 dice, y su verso 3. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios.
No, no es fuerte. Así dijo Pedro, y le dijo a unos discípulos, le dijeron al Señor, esta palabra es dura. ¿Queréis ir vosotros también? Le dijo el Señor. Y le dijo Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Palabra, por eso es que la palabra te da vida. Es que cuando yo conocí esta palabra, volví a vivir. Mi espíritu renació. Es que la misma palabra dice, lo que me sucedió aquí está escrito. Y lo que le puede suceder a aquella persona que venga al camino de Dios y entregue y cuelgue todo el pasado y lo deje tirado en la basura, lo aviente a lo más profundo del mar, entonces va a empezar a sentir lo que aquí está escrito. Va a empezar a experimentar lo que está escrito aquí en la Biblia, pero tiene que dejar todo su veneno atrás. Dice el Salmo 100, después dice, llena está su boca de maldiciones y de amargura, en Romanos 3:14. Y lo cita también Isaías, el profeta Isaías, capítulo 59. El profeta Isaías, capítulo 59, 7 y 8. Miren lo que dice aquí. En el versículo 7, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en su camino. Y mire lo que dice el número 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ello fuere, no conocerá paz. Así dice el Señor. Y es que, mire, hermanos, es una realidad. Y solo nos venimos a dar cuenta cuando leemos este libro. Hay muchos creyentes, nomás de labios. Van a la iglesia, pero nunca leen este libro. Nunca. Solo van a oír lo que dice el pastor o el predicador. Solo van o oyen en la radio o la televisión, pero ellos jamás se ponen a leer el libro para poder darse cuenta de la realidad y que aquí está escrito como está escrito. Eso es lo que sucede. Por eso no saben nada, discúlpenme la palabra, son ignorantes. Por eso hay que ser estudioso de la palabra. No digo que pase todo el tiempo o que yo me la sé de memoria de Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21. No. Pero sí conozco la bendita palabra, en parte. Un día le pregunté a un hermano de un centro de orientación, él sabía mucha Biblia, como un hermano de un video que me mandaron ayer, que él la citaba y todo, y me dijo, hermano, ¿usted cuánto conoce de la Biblia? Oh, no, yo siempre la he leído, yo nací en el Evangelio, yo me sé el 50% de la Biblia de memoria. No. Yo le dije, yo cuando estuve en la cárcel, casi 8 años, leí la Biblia 6 veces y estudié la Biblia, empecé a estudiarla. En este tiempo ya la he leído como 8 veces, porque me he dedicado más a estudiarla. Y le dije, yo conozco el 0,001 de la palabra de Dios. Nada. La cosa es saberla, saber lo que Dios dice aquí
vivir lo que Dios dice aquí, hacer lo que Dios dice aquí. No solo cuando me conviene, no. Todo el tiempo. Siempre les he contado yo. Y he oído perdónenme, no estoy diciendo nombres, pero he oído en las iglesias donde he ido, en la radio, en la televisión, que mucha gente, cuando se trata de que uno de sus hijos, estoy nomás contando, porque quiero contar algo que sucedió conmigo, siendo yo creyente ya. Dejan pasar y pasan por alto y guardan cosas de sus hijos que no están bien. Un día llegó la policía a mi casa. Allá vivía yo en la J8 en Pandel, en Lancaster. Llegaron a buscar a mi hija Stephanie, la menor de todas. Antes, volviendo atrás, mi hija llegó corriendo y me dice: papi, si viene a la policía a buscarme, diles que no estoy. Pero no me dejó ni preguntarle qué era lo que pasaba. Solo me dijo así, salió corriendo atrás al patio, allá vino en casita y se fue a meter allá. Como a los 2 minutos aparece un carro de policía y llega y me pregunta el señor José Montes, porque ahí lo conocen a uno, porque era un pueblito, es un pueblo pequeño en aquel tiempo, ahora está más grande. Pero lo que le quiero decir yo, y llegó y usted nos puede decir si Stephanie Montes está aquí. Sí, señor, allí se fue corriendo para atrás. Fueron y la trajeron. Y solo le dijeron: no vuelvas a hacer lo que hiciste. Fue todo. Pero mi hija, ¿qué concepto hubiera tenido de mí, de su padre, que siempre hablaba del cristianismo, de Jesús, y que teníamos que ser de esta manera y de la otra, como dice el Señor? Eso le sirvió a ella y se dio cuenta que no se puede mentir. Si eres cristiano, no puedes estar mintiendo. No hay mentira pequeña. Toda la mentira es pecado y el mentiroso es el único que te lleva a la mentira. Y es el diablo. Y después le pregunté a mi hija yo. Estoy dando este testimonio porque quiero darlo, porque es el tiempo que Dios tenía quizás. No es quizás, sino que estoy seguro. Para contarlo porque se da. Viene y ella creó un concepto mío y dijo: no, mi padre es recto. Mi padre, mi papá es un hombre, yo lo respeto por eso. ¿Sabes lo que haces cuando tú tapas a tus hijos? No, dice, si mi papá me ha cubierto un montón de cosas, ya él es cristiano. Y dice que es cristiano. No, cuando tú haces las cosas correctas, es cuando te van a respetar y te ganas aquel respeto, porque lo estás haciendo como Dios dice en su bendita palabra. Si uno de mis hijos cometió un error y tiene que ir a pagar a la cárcel, que vaya y lo pague. Eso es lo correcto. Bendito sea el nombre del Señor. Después me contó que se había bajado en la otra esquina y salió corriendo del taxi y no le pagó al del taxi. Al ratito llegó el taxista, los policías que ya lo mandaron. Y llegó: señor, mire que... Sí, le dije, dígame cuánto le debe mi hija. $7. Y le digo después: mija, y por $7 le hubieras dicho que viniera para acá. Yo tengo el dinero para dárselo y no hubiéramos conseguido el dinero. Pero imagínate. Pero es a veces lo puedes ver como prueba, lo puedes ver como tú lo quieras tomar. Pero tenemos que ser, si somos. Y viene el tiempo donde vamos y tenemos que ser probados. O somos cristianos de verdad o no somos cristianos. Dice: llena está su boca de maldición y de amargura, en el capítulo 3:14 de Romanos. Y el Salmo 10:7 lo confirma, mire, sobre la violencia, cita a Isaías.
Salmo 10 le dije. 10, verso 7. Miren lo que dice en el Salmo 10, verso 7. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua, dejación, vejación y maldad. Imagínense. En el 10:7 le dije, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Finalmente, sobre la violencia, cita Isaías, veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruinas y miserias en sus caminos y no conocen la senda de paz. En el 3:15 al 17. Finalmente, volviendo a las ideas de David, describe la actitud básica en el pecado de la humanidad, rechazo a Dios y su consiguiente falta de respeto por Él. Hay gente que no respeta a Dios, van a la iglesia y llegan mascando chicle, van a pintarse las uñas, van a ver Facebook adentro de la iglesia, van a hacer ventas dentro de la iglesia. No, mi hermano, el Señor dijo que su casa sería llamada casa de oración, por eso corrió y le volteó todas las mesas a los que vendían afuera, mucho menos adentro. Es necesario que entendamos no hay temor de Dios delante de sus ojos, en el 3:18. Salmo 36:1. Una lista de autoridades bíblicas prueban el pensamiento de Pablo. Todos pecaron, todos pecan. La humanidad vive un modo de vida completamente contraria a la voluntad de Dios. Y por lo que Pablo dice a continuación, en desobediencia total. Nadie quiere, cuando le hablamos de Dios en las calles, lo que hace, no, si ya me hablaron, no, si ya me la sé, sí, pero aquí me ha mandado Dios en el Skid Row a andar de drogo. ¿Qué? No, Dios no te ha mandado a que Él quiere que te salgas de aquí. Pero ellos quieren andar entre la prostitución, en el homosexualismo, en la droga, de borrachos. Dios no nos libró para eso. Dios no hizo el alcohol para que lo tomáramos. Dios lo hizo para que lo desinfectáramos. Hoy con esta pandemia muchos han usado el alcohol para tomárselo, pero no es para tomárselo. Es para que nos desinfectemos las manos y el cuerpo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Te damos la honra y la gloria, Señor. La humanidad necesita ser justificada. ¿Qué puede hacer la humanidad para salvarse? La respuesta obvia, después de todo lo que Pablo ha escrito está hasta este momento sobre el pecado, es obedecer la ley, pero no es así. Si el ser humano hubiera obedecido desde el comienzo, habría evitado el pecado y la culpa. La ley entonces habría sido útil para evitar el mal, pero una vez que el mal y el pecado ya están presentes en la vida humana, la función de la ley es otra. Ahora bien, afirma Pablo, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a quienes están sujetos a ella.
Y estar sujeto a ella es llevarla como dice ahí. Pero vuelvo a repetir, la ley no fue dada para salvar. La ley fue dada para darme cuenta que yo era un pecador y que necesitaba un salvador. Dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle y sea culpable ante el juicio de Dios. En el 3:19. La ley señala el pecado, identifica al pecador, lo deja sin defensa y lo culpa. El pecador, por la función de la ley, no tiene otra alternativa en el juicio, solo presentarse ante Dios como pecador culpable. Obedecer la ley con el propósito de eliminar la culpa no es el camino, lo cual no significa que obedecer la ley sea un error. No lo es, porque la ley en verdad, como dice Pablo, es santa y el mandato santo, justo y bueno en el 7:12 del libro de Romanos. Pero para eliminar la culpa y ser justificado, la ley no ayuda. ¿Por qué? Agrega Pablo, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Por las obras, porque la ley exige, más bien mediante la ley nos volvemos conscientes del pecado, según Romanos 3:20, para justificarse ante Dios, justificarse ante el juicio de Dios. El pecador tiene que hacer otra cosa, correr a Cristo, que es el único, que es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque la justificación es por fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos gracias a Dios en esta tarde por que pudimos estar en esta tarde aquí para poder hacerlo. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Oramos, Señor, y te damos la honra y la gloria a ti, Señor, y gracias por permitirnos hacer este video para subirlo, Señor, y que toda aquella persona que lo escuche, Señor, se dé cuenta que es la realidad de lo que tú tienes escrito en la Biblia, Padre. Señor, te doy gracias, te pido que nos guardes el resto de la noche y si nos prestas mañana la vida, Señor, seguir alabándote y bendiciendo tu santo nombre, Padre. En esta hora te doy gracias por mis hermanos del Centro de Rehabilitación. Guárdalos, protégelos, Dios. Aquellos que salen a trabajar también, Señor, que se cuiden, Señor. Te pido, Señor, también por la hermana Mariluz, Señor, por su familia, por mis hermanos Quiroa, Señor, por sus familiares, Señor. Y mando también, Señor, donde mi hija Mónica Montes me pidió que oráramos para Virginia, Señor, por una cuñada de ella, Señor, que tienen dos personas que son positivos al COVID, Señor. En esta tarde oramos por ellos, Señor, para que tú los ayudes a salir, Señor, de esa situación. Y declaramos, Señor, que ellos se conviertan a Cristo, Señor, que ya dejen de ser religiosos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te doy la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre del Padre y del Hijo. Y el Espíritu Santo, Señor, llegue hasta aquella casa, Señor. Hasta allá en Maryland, Señor. Hasta allá donde se encuentra, en Virginia, perdón, Señor. Hasta allá llegue tu mano poderosa y ellos sean sanados y se den cuenta que tú eres el único que puede restaurar la vida y tú eres el único que nos puede levantar de aquellas y sacar de aquellas situaciones, Dios. Sigue, Señor, ayudando a los policías, a los bomberos, Señor, a los paramédicos, Señor. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y guárdanos en este vecindario donde vivimos. También te doy la honra y la gloria y te pido por la paz y la paz de Israel. Bendice a tu pueblo Israel también, Señor. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.